Ahí creo que volví. Ya, bueno, primero que nada, buenos días a todos. Espero que se encuentren bien, que hayan podido avanzar en la tarea, los que han tenido tiempo y la encuentren entretenida. Hoy día junto a la Nerdita vamos a hacer una ayudantía de redes neuronales. Es una materia bastante interesante, como que al principio puede ser un poco intimidante, un poco como compleja, casi un poco mágica de repente, pero espero que con esta ayudantía les quede un poco más claro cómo funciona, que en verdad estas redes tienen como un sentido detrás y una forma de ser que la hace funcionar. Si es que voy muy rápido, si escucha mal o cualquier cosa, avísenme, por favor. Ya, pues, entonces primero que nada, ¿qué son las redes neuronales? Básicamente es una técnica de machine learning, como las que ya han visto, por ejemplo, no sé, árboles de decisión, SVM, entre otras. Esta es una técnica más. Solamente que su nombre y estructura están básicamente inspirados en el cerebro humano. Esto puede sonar como muy no sé, sci-fi, por decirlo, pero no es tan loco. ¿Y para qué se usan estas redes neuronales? Bueno, se pueden usar para clasificación o regresión, lo cual es bastante interesante, y además se pueden usar para aproximar funciones como que son muy complejas. Por ejemplo, no sé, ¿cómo usted haría una función que aproxime como, dado los píxeles de una imagen, que me diga si un perro o un gato? Entonces son funciones que son bastante complejas, así de hacer a mano, por decirlo, pero estas redes son muy buenas hacer ese tipo de tareas. Pues, entonces, básicamente, ¿qué compone a una red? Tenemos primero, que es el input layer. Este recibe como un vector de input. Este vector de input puede ser, siempre es como algo numérico, pero podemos básicamente encodear, que se llama, casi cualquier cosa. Podemos pasarle sonidos de repente, solamente que estén encoded de cierta forma. Le podemos pasar imágenes, por ejemplo, cada píxel puede ser un valor distinto. Si son imágenes, por ejemplo, a color, cada píxel tiene 3 valores, que sería RGB. Entonces, así es como cualquier cosa que podamos encode a números, se la podemos pasar como input layer. La gracia es que en el input vector, el tamaño de esta tiene que ser, no sé, si la imagen es de 256 por 256 píxeles, esta, como se ve acá, va a tener que tener toda esa cantidad de píxeles como input vector. Ya, bueno. Después vienen las hidden layers. Básicamente estas son las capas que están entre medio. Se llama ¿Puedes retroceder 2 segundos, por a favor? esa o Sí. a Ah, esta. ya. No, a esa. ¿Cuánto tenía que tener? Si cachai que tiene n por n píxeles, Sí. entonces Ya acá debe tiene que tener. tener, claro, n por n, básicamente. Dale, Y, gracias. Y eso es como y, si por estaba en ejemplo, blanco y negro, ¿no? Y claro, a color son más, po. sí, da color al final cada píxel tiene 3 valores distintos, que sería como R, G o B. Que así es como básicamente se define el color. Entonces ahí tendría, no sé, 256 por 256, por decirte, por 3. Entonces sería el tremendo input. eh, pues. Después vienen lo que se llaman las hidden layers, que son las capas entre medios, como decía. Básicamente estas son eso, más que nada las capas de entre medio. Y por último está el output layer. El output layer, la gracia es como que, no sé, si es que nosotros queremos como clasificar algo, por decirte, vamos a tener, por ejemplo, esta imagen sea más clara. Si queremos clasificar como esta imagen que nos dé qué número es, se fijan que en el output layer nosotros vamos a tener 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Esto sí que lo encodeamos en one hot, eso sí. Porque, por ejemplo, como vieron en clase, esto se puede encodear en binario y que simplemente se prendan las que sean binarias. Pero lo comúnmente que casi siempre se hace en verdad es one hot, para después poder sacar el máximo, básicamente, de todas estas neuronas y así entregar un resultado de la clasificación. Entonces, esa es básicamente la gracia del outplay, es que uno tiene la cantidad de neuronas como la misma cantidad de, no sé, categorías que uno clasifica. Bueno, cada uno de estos puntos básicamente son neuronas. Las neuronas, ahí vamos a ver más adelante cómo funcionan, y están unidos por pesos. Entonces, desde, por ejemplo, pasamos el primer píxel a la primera neurona en el hidden layer, le pasamos, por ejemplo, el valor de esta neurona multiplicado por los pesos. Más adelante igual va a quedar más claro. Entonces, para esto, para ver en verdad cómo funciona como cada neurona por sí sola, vamos a ver la red más básica de todas, que sería el perceptrón. El perceptrón básicamente se ve de esta forma. Entonces recibimos inputs
podría ser la imagen, lo que ustedes quieran, y recibimos una constante, que se le llama el bias, además de tener los pesos entre cada uno de estos. Y la idea es sumar estos pesos y ver si es que con nuestra función de activación pasan ciertos threshold y esa nos entrega un valor. O sea, en este caso vamos a la más simple, que es la step function, que claro, es así, si pasan un threshold de 1, o sea, por ejemplo, así, si el valor es mayor que 5, esta función te va a dar 1, si el valor es menor que 5, esta función te va a dar 0, por darle un ejemplo. Pero en realidad existen varios tipos de funciones de activaciones. Está la sigmoide, que es como la más típica, o la ReLU, que también se usa bastante, pero básicamente hacen lo mismo, que mapean el valor que uno les da como básicamente hacia los extremos. Si se fijan, casi todas tienen como el mismo, más o menos la misma forma. Hola, Entonces, disculpa. ¿sí? Tengo una duda como con las funciones de activación que como que, por ejemplo, la ReLU que como que llega a 10, como que, ¿Ya? o sea, en verdad no cacho el eje Y, ¿qué sería? Como que supongo que el eje X es como estoy suponiendo que como que el eje X es como el resultado de la sumatoria, Claro. pero el eje Y, ¿qué sería? Es como a lo que mapea esta función, por decirte. ¿Cachai? Que en la step function, si es que, no sé, tenemos un valor mayor que 0, en este primer gráfico de acá, Ujú. este va a ser, no sé, 1, por decirte. ¿Cachai? Sí, sí. Después va a ser 0. Entonces, básicamente ahora, cuando conecté neurona con neurona, si te das como, a ver, tengo una red más compleja, o no tengo, creo que tengo una red más compleja, pero cuando, por ejemplo, le llegan los valores de todos los píxeles a la primera neurona, acá, Ujú. ¿sí? Entonces, por ejemplo, esta, no sé, va a ser la suma y va a dar que dio mayor que 5, entonces la mapea a 1. Cuando lo pasa al siguiente, la gracia es que este va a ser 1. Ah, ya, ya, te entiendo, ya, súper. Esto es Gracias. si es que tienen una función de activación en esa capa. Así que hay como que tener ojo en eso. Ya, gracias. Vale. Ya, pues, entonces básicamente así se ve la fórmula. Se puede ver como muy fea, pero en verdad es bastante sencilla como la vamos a ver después, y el output se ve así. Entonces, 1 si es que la suma de esto más el bias es mayor a 0, y 0 en otro caso, por ejemplo. Esta sería la función de activación step function. Para esto voy a hacer un pequeño ejemplo. Por ejemplo, si es que salimos o no ¿Puedo- salimos hoy día. Perdón, te ¿Sí? puedo, se me pregunto, voy a volver para atrás. ¿Vale? Ahí está. Ya. Ah, ya, eso es. Ya, que creí que la igualdad era como que eran dos. Al final la igualdad es porque lo resolviste, lo de la izquierda. Ah, Sí, claro. que no lo Sí, alcancé a ver. no te preocupes. Ya, pues entonces, le voy a hacer un pequeño ejemplo sobre si salir o no salir. Entonces, básicamente, imagínense, yo tengo un bias de, o sea, no, las preguntas más fáciles. Primero que nada, me voy a hacer varias preguntas. Por ejemplo, ¿tengo prueba o no tengo prueba mañana? ¿Dormí lo suficiente o no dormí lo suficiente anoche? Y si es viernes o no. Y a cada una de estas le asigno un peso. Por ejemplo, si es que tengo prueba mañana, claramente no voy a querer salir hoy día. Entonces le agrego un peso de -10, por ejemplo. Si es que dormí lo suficiente, como soy universitario, no me importa tanto, total, nunca duermo. Entonces le asigno un -1, y si es que es viernes, le asigno un peso de 6. Y por default tengo un bias que se llama, que sería de 3, o sea que pues estoy como bias a salir. Esto en verdad se hace para agregarle como una intersección al eje Y. Lo vamos a ver más adelante en el ejemplo, pero es como un valor constante que se le agrega, que básicamente lo que hace es como subir esta curva. Y calculamos el Y, que sería 0, porque no tengo prueba mañana, por -5, o sea, por -10, ahí me equivoqué, tengo un typo. Después 1 por -1, y después 1 por 6 más 3, nos va a dar 8. Entonces nuestra función de activación la definimos como si es que es mayor a que 0, nos da 1, si es que es menor que 0, nos da 0, y como esta función de activación de 8 es mayor que 0, nos da 1. Entonces el resultado nos da como hoy día se sale. Bueno, pero la pregunta es, ¿qué pasa cuando tenemos demasiados factores que afectan a esta decisión? También, ¿qué pasa como si no sabemos cuáles son los pesos? O sea, ¿cómo yo sé cuáles son los pesos que le asigno a cada una de estas preguntas, por decirte? Eh, ¿Cómo sé cuál es la más importante? Si es que el estado de ánimo, si es que cuánto dormimos, si es que qué nos dijo un amigo justo antes. Y básicamente también no sé cómo estos distintos factores como que interactúan entre sí.
Entonces, si es que tenemos algo muy complejo, por ejemplo, no sé, esa misma decisión, voy a salir, que es la que tiene que tomar, no sé, nuestro cerebro todos los días, puede considerar una gran cantidad de factores, como no sé, si es que tuve pruebas, si es que dormí, si es que estoy en el buen estado de ánimo, si es que un amigo me habló, si es que, no sé, va la persona que me gusta, cualquier cosa, son millones de factores que afectan el si es que finalmente voy a salir o no. El problema es que no sé cómo estos distintos factores se afectan entre sí, no sé qué peso tiene cada uno y cuál, cómo darle más importancia. Y esta es la gracia al final de las redes neuronales. La gracia de las redes neuronales es que nosotros le entregamos una tabla así a estas redes y a ellas le entrenamos el cómo calcular estos pesos y estos bias. Eso es lo que se dedica a la red neuronal a entrenar. Entonces, para esto le pasamos una función de pérdida, básicamente, que es simplemente como el error, y le decimos ya, trata de mejorar esta función de pérdida, yendo en contra del gradiente, de tal forma que Ya, mientras esperamos que José vuelva, voy a responder algunas preguntas del chat. Eh, ya, alguien había preguntado si siempre el sesgo es positivo. El sesgo, supongo que el bias. La verdad, no estoy segura, pero tengo entendido que el bias es como para darle una importancia a cada neurona. Como, entonces, me imagino que el valor mínimo sería como 0, que es cuando la neurona no tiene importancia, pero en realidad no estoy tan segura. Ahí volvió. sí, ¿verdad? ¿Se alcanza a escuchar la parte al final o se cortó? Se cortó, pero espérate, que igual habían preguntas y creo que estaba igual yendo un poquito rápido. Oh, ya, perdón. ¿En qué parte se quedaron más que Cuando estaba navegados? hablando de la función de pérdida. Pero ándate un poquito más atrás si podís, para el ejemplo, Acá, más ya atrás. inició. ¿Más atrás? Al Sí, cuando ejemplo ponía el de... ejemplo de ese. Ahí la función de activación es como ¿qué Ah, función le pusiste? O... le puse esta. Ah, ya. Que si es mayor a 0 da 1, si es que es menor a 0 da 0. Sí, verdad. Y ese, ahí tengo un typo, ese debería ser 0 por menos 10, en verdad que es el weight 1, que es lo que le asigné a tengo con una prueba mañana. Ya. Y otra pregunta dice, ¿se le tiene que pasar los datos con el label? Sí. La idea es que cuando la entrenas en la red, sí, pues le pasa ahí como todo. Claro, o sea, ahora vamos a ver solamente técnicas de, se llama reinforcement learning, si no me equivoco, que claro, le tenéis que usar el label. Más adelante también hay técnicas donde no les pasáis el label, sino que le pasáis como un objetivo. Por ejemplo, no sé, redes que aprenden a jugar juegos. Y ahí no le tenéis que pasar un label, sino como que la red va aprendiendo por sí sola. Pero creo que en este curso solamente alcanzamos técnicas que sí le pasamos el label. Y ahí alguien Em, pregunta si la tabla, ¿qué era la tabla? Supongo que esta tabla. ¿Un set de datos esta en base a tabla. experiencia real? O... Sí, sí, es como, imagínense, usted ahora tiene como esta tabla de datos. O sea, lo que iba más como con este ejemplo es como, piensen en cómo su cerebro toma esta decisión. Quizás cuántos datos toma, o cómo son el valor de estos datos, quizás pueden ser como súper ambiguos, por decirlo. Entonces eso es lo que es como que una tarea súper difícil de hacer. Y que su cerebro lo logra hacer, básicamente, haciendo eso. Pero sí, se podría hacer una de estas tablas como con experiencia real, no sé, definir una escala de dormir, una de ánimo, etcétera. Y como base de experiencia personal, salir o no, y después entrar en una red que simplemente te diga como, ya, así me siento hoy día, salgo o no salgo. Pero a lo que ya es como que, básicamente como que el cerebro hace este tipo de cosas constantemente, y funciona más o menos así, que es como una red muy compleja, que no sabemos bien cómo interactúan las cosas entre sí, cómo afecta cada parámetro, cuánto afecta dormir, cuánto afecta el ánimo, cuánto afecta si viene o no. Y eso es como lo que nosotros entrenamos esta red, como a darse cuenta de cómo estos distintos factores como interactúan entre sí, cuántos pesos se le da a cada uno. Entonces, eso es como lo que se entrena, al final es como cuánto peso doy de una neurona a otra. Y eso es lo que buscamos al final entrenar
esta red con esta función de loss function, que la vamos a explicar más adelante, pero básicamente es como definir una función de error casi siempre. En el caso de, no sé, si es regresión, la típica mean square error, entonces definimos como ese error y lo que tratamos es minimizar ese error. Eso es como lo que busca hacer esta red. ¿Qué es así en la hidden layer? Nada, la hidden layer es como un hiperparámetro, básicamente que define como cuántas capas entre medios voy a tener. Generalmente lo que pasa es que para problemas muy complejos, mientras más capas tenemos, como que mejor resultado da la red, pero también hay que tener cuidado porque si agregamos muchas capas, como pueden ver, esta cosa crece muchísimo. Entonces es como el problema, que no podemos hacer modelos infinitamente grandes. Entonces, como esa es la idea. Sí, perdón si es que se me corta, mi internet está medio mal hoy día. Ya, pues, Berni, ¿querías tú ahora sí? ¿O si es que hay más Sí. preguntas? Sí, no sé si hay más preguntas de esta parte para seguir con lo que viene. Una pregunta, es que ¿podrías explicar de nuevo la última parte, la función de pérdida? La función de pérdida. Es que, imagínate, no sé, queréis predecir como un valor X, por ejemplo, no sé, cuánta plata tiene alguien en el banco dado ciertas características, ¿vale? Entonces uno normalmente define una función de pérdida que es como tu función de error. Entonces, la más común para esto sería como mean square error, que sería como ya, yo predije que tiene 10 lucas en el banco, pero en verdad tenía 100 lucas en el banco, entonces mi error fue como la resta de esos dos elevado al cuadrado, para cada uno de los datos, ¿cachai? Que predije. Ya, Entonces perfecto. la idea es como al final la red va a tratar de minimizar este error. Es como un problema de optimización donde trata de como encontrar el valor óptimo de los weights, cosa de que esta función se minimice. Y podríamos como tener un buen predictor o clasificador. Para clasificadores es como lo mismo, solamente que son de repente un poco más complejas, pero es como lo mismo, es como ver cuánto me equivoqué, básicamente, y minimizar cuánto me equivoqué. Y en No sé si eso de los clasificadores, ¿cuál es cuál? El I gorrito, IN, como... Es que creo que depende de la cantidad de categorías, pero es los if igual 0. Es que tendría que ir como la función. Pero si yo digo gorrito es como, si es que i es 0, ¿cachai? Si es que el verdadero es 0, entonces lo que predecía es 1 menos esto. Sería 1, sería eso. Es como el real. O sea, el i y el gorrito es lo que predije. Según yo. Ya, gracias. Pero no se preocupen mucho por las funciones de, de pérdidas, simplemente tienen que saber más o menos cuándo usar cuál. Por ejemplo, no voy a usar mean square error para problema de clasificación. Como que no haría mucho sentido. Una pregunta que no he visto claro, por ejemplo, la función de activación, como que definía ¿Vale? ahí, no recuerdo si era mayor que algo para que fuera 1, por ejemplo, no recuerdo si era 7 o... cuando No, se está entrenando, mayor que 0, claro. Eso como definir ese valor, lo definís cuando se está entrenando, minimizando el error, eso es como entrenáis los parámetros al final. no, básicamente uno siempre tiene funciones de activación, que sería como básicamente una de estas, casi siempre. Una sigmoid, una TH, una ReLU quizá. Y uno le puede poner esta función de activación como a las capas. ¿Cachai? Entonces Pero por ejemplo, siempre... sorry. Dale. No, pregunto no. No, que el step, por ejemplo, la que usamos para esta, siempre hace que sea mayor que 0. O sea, esa función como que, o el mayor que lo definís tú como en función del problema. Es que, ¿cachai? Que al final como tú buscáis entrenar los pesos, ¿vale? Da como un poco lo mismo como si es que es mayor que 0 o mayor que otra cosa, ¿cachai? Porque Además simplemente que, tú tienes claro, los pesos. claro, step está definida de esa forma, pero por ejemplo podría haber una step trasladada o puede haber ¿cómo se dice? Como una constante que tú puedas modificar y se va a mover, ¿ya? Pero lo importante más que en dónde hace el punto de inflexión, lo importante es el comportamiento, ¿ya? Por ejemplo, después van a ver que vamos a usar en particular harto ReLU, por ejemplo, sigmoid, porque tienen propiedades bien interesantes. Por ejemplo, sigmoid lo que tiene a diferencia de step es que el paso no lo hace de una forma discreta,
¿ya? Sino que lo hace de una forma como suavizada, ¿ya? Y eso nos permite no perder tanta información en el proceso de cambiar de un valor a otro, ¿ya? Entonces eso es particularmente valioso cuando tú en verdad vayas a trabajar, por ejemplo, con una probabilidad, ¿cachai? Porque a lo mejor tú querés saber si el valor es menor a cierto threshold, a cierto como parámetro, como tú decís, ya, si está de aquí para abajo, por ejemplo, lo típico, de 0,5 para abajo, va a ser de tal categoría, de 0,5 para arriba va a ser otra, ¿cachai? Pero con Step tú no podrías hacer eso, porque Step se mueve entre dos valores binarios, 0 y 1, ¿cachai? Ese es como, Sí, perfecto. como lo importante. Y claro, si ese se hace cuando es x menor a 0, mayor o igual a 0, eso es modificable ya. Pero por defecto, claro, vienen esos valores. Perfecto. Entonces, al final lo que uno está entrenando son los valores de los pesos. O sea, como que eso es lo que estáis entrenando al final. Como para cuando estáis minimizando el error, lo que estáis cambiando como tus parámetros, estáis cambiando los pesos para que después tú le Claro, metas un valor nuevo y te entrega como el valor correcto. claro, tu red cuando se entrene, lo que va a ir haciendo es ir actualizando los pesos de acuerdo a funciones que les van a decir qué tan mal está haciéndolo, ¿cachai? Y la idea es que después de cierta etapa, como que va a decir, ya, este es el peso óptimo que tengo, que no necesariamente va a ser el óptimo real, pero es el óptimo de acuerdo a los hiperparámetros que tú le pusiste, y con eso te va a predecir, Claro. o sea, clasificar o predecir un valor continuo. Sí, no, me queda mucho más claro. Gracias. Bueno, más dudas. Igual después vamos a tener un ejemplo chiquitito, ojalá casamarlo. Y ahí puede quedar más claro cómo construir estas redes, cuál es como la idea detrás. Pero si es que no, Benny, dale, dale nomás. Ya. Ya se ve, ¿cierto? Sí, sé. Ya, como comentaba José, la idea es que en el entrenamiento nosotros podamos ajustar los hiperparámetros, los pesos y los vallas, para que se minimice nuestra función de error. Y bueno, acá en el gráfico se ve que la idea es que con el método de gradiente nosotros nos vayamos acercando al mínimo local que podemos encontrar. Entonces, por ejemplo, si avanzamos, por ejemplo, ahí no sé si se ve como la flecha, la idea es que nos vamos acercando con la derivada como de la función del error, que acá está como con el j. Y, y con eso vamos como actualizando nuestros pesos en cada neurona. No sé, esta función es la que les mostré el profe en clases, que es el gradiente, y el eta que se ve ahí es el learning rate. Que en el fondo lo que nos va a decir es como qué tan grande tenemos que dar el paso para ir ajustando eh, nuestros pesos. No sé si queda eso claro, igual pueden preguntar si es que no. Y volví a repetir lo último, que era el El método. learning rate, Eso. ya, el learning rate lo que nos va a decir es como qué tan grande tenemos que dar los pasos para ir acercándonos al mínimo local. Porque si damos los pasos muy grandes, de repente nos pasamos, y si lo damos muy chicos, nos demoramos muchas iteraciones para poder encontrar los pesos, ¿cachai? Entonces la Ya, idea es bacán. como, lo que se hace en la práctica es que cuando estamos muy lejos del mínimo, el learning rate es más grande, o es 1, y cuando estamos más cerca del mínimo, es cercano a 0. Entonces ahí vamos dando como pasos más chiquititos para encontrar el mínimo. Ya, Una perfecto, pregunta. gracias. ¿Sí? em, que entonces como que cada capa de la red neuronal es como hacer la misma pregunta de como a qué grupo pertenece o sea, en el caso de clasificación, pero como que cada capa como que tiene mejor los pesos, mejor calculado los pesos, algo así. Claro, o sea, la idea es que nosotros vayamos encontrando los pesos como de cada neurona, de cada capa. Y Ya, eso se hace con lo que les dijo el profe, que está acá más adelante. Backpropagation. Lo que vaya haciendo es, ya, o sea, vamos a llegar a eso, pero en el fondo sí, la idea es que tú ajustes los pesos como de cada capa para que el error vaya disminuyendo. ya, ok, gracias. Ya, y para entrenar entonces tenemos como dos modelos, o sea, dos formas de entrenar nuestro modelo. El primero es el batch mode,
que lo que hacemos es tomar todos los datos del set de training y cada iteración entonces es con todos los datos. La ventaja es que nos van a dar, nos va a dar resultados más precisos, o sea, error más chico, pero la desventaja es que obviamente como estamos usando todos los datos de una, se va a demorar mucho más. Y por eso en el gráfico, a diferencia del que viene, es como la línea que va siguiendo los puntitos es un poco más derecha que la que está acá, que es un poco al azar. En el incremental mode lo que hacemos es tomar subconjuntos del, o sea, del set de entrenamiento para estimar el gradiente, para hacer estas iteraciones de ir cambiando los pesos. Y la ventaja es que como es un set más chico, nos permite hacer cálculos más rápido. Y eso, o sea, quizás en una red chica no vamos a notar tanto la diferencia, pero en problemas muy complejos, sí, obviamente se nota mucho el tiempo de cálculo. Y una desventaja sí es que obviamente como usamos una muestra que quizás no es tan representativa, nos van a dar como resultados más azarosos, más con menos precisos. Y por eso, como les decía, aquí el camino que siguen los puntos es como más zigzag que acá, que es una línea recta casi al mínimo local. Y una aplicación que se usa harto de Incremental Mode es Stochastic Gradient Descent, que es el que les pasó el profe en clases, que en el fondo es, o sea, es como lo que les dije, pero usamos un batch muy chico y lo elegimos de forma aleatoria y con eso vamos calculando el error. Ya, y para entrenar, lo que hacemos es usar backpropagation, que lo primero que hacemos es como calcular un resultado que nos daría nuestra red, y generalmente lo que se hace es iniciar los pesos como en números random, o si se conoce más o menos el número que deberían tener, también como cercano a los números que deberían tener. Pero en general es como random, y después vamos como, calculamos el error de esa, como, ¿cómo se dice? Como de esos parámetros iniciales, y vamos propagando el error hacia atrás en capa, o sea, como que nos vamos devolviendo. Y a medida que nos vamos devolviendo, vamos como reajustando los valores de los pesos. Y bueno, tiene todo como una parte matemática por detrás, que en clases la ven como muy a grandes rasgos, y que en realidad la técnica que se usa es como usar la red de la cadena, o sea, la regla de la cadena por cada capa de la red. Y por último, ¿cómo sabemos que hay overfitting en nuestra red? Es cuando vamos calculando el error, nos va a dar obviamente un error muy chico en nuestros datos de training, pero en los datos de testing nos va a dar un poco más grande. Entonces eso significa que estamos sobreajustando a nuestro set de entrenamiento. Y lo ideal es que esté ahí como como que la gráfica del error, de acuerdo a las épocas, nos vaya a dar así como se ve ahí como al centro del gráfico, que no están ni tan juntas ni tan separadas. No sé si hay, como que está ahí llega la presentación y ahora vamos a ver el ejemplo, y no sé si hay dudas como de materia. Para que pregunten al tiro. No. No sé si queréis presentar tú la demo, José, o porque igual tengo compartido solo el PDF. Está muteado. Ya seguiré la presentación. Espérame. Si tienen dudas, pregunten nomás. Esta materia igual es un poco mágica, porque redes neuronales te da como para un ramo entero, pero la ven muy a grandes rasgos acá. Espérame. Ejemplo. ¿Cómo saco este menú arriba? Lo detesto. El ETA es chico en el incremental mode. El ETA en realidad no depende como del algoritmo que usemos para entrenar la red. Puede ser grande o chico y independiente si es como batch mode o incremental mode. Y lo que se hace, como les decía, es que cuando estamos muy lejos del mínimo, en general el ETA tiende a ser más grande para que dé pasos más grandes, y cuando estamos cerca del mínimo, el ETA es más chico, como que se va ajustando. Claro. Bueno, entonces acá le hice una pequeña demo. Básicamente les vamos a mostrar cómo esta red, voy a restartear esto, por si acaso. Cómo esta red, le vamos a tratar de enseñar la función de pasar de Celsius a Fahrenheit, a esta red. Primero que nada, entonces ya importamos esto. Ustedes van a usarlo después bastante, que va a ser TensorFlow, pues es muy bacán, pero en verdad igual su forma es bastante sencilla.
definimos una raíz de Celsius, una raíz de Fahrenheit, nada más que eso. Entonces, el menos 40 Celsius son menos 40 Fahrenheit, menos 10 Celsius son 14 Fahrenheit, 0 Celsius son 32 Fahrenheit y así. Definimos esta raíz y creamos el modelo. Así como básicamente se crea un modelo. En este caso vamos a crear un modelo de una neurona. Entonces, como ven acá, tiene onda una neurona, o sea, ahí le ponéis unit, esta es la capa entera. Entonces la capa entera tiene una neurona y el input es de 1, porque le entregamos un valor nomás de input que va a ser como onda, no sé, un valor de Celsius, por decirle. Y queremos que nos entregue de output un valor de Fahrenheit, ¿no? Entonces ahí, así es como creamos un modelo. Si es que queremos agregarle más capas, se hace básicamente así, uno define cada capa, oculta 1, oculta 2, salida. Y acá, no sé, tiene tres neuronas en la capa 1, 3 neuronas en la capa 2 y una neurona de salida, porque buscamos solamente un valor final, y después la entregamos a que era sequential, así. Se le pone como en lista a todas las capas. ¿Qué pasa cuando no se define el input shape? No estoy seguro cuál es el comportamiento default de este, pero casi siempre lo tenéis que definir cómo van a ser tus datos. La gracia de la red neuronal es como que el input siempre se lo tenéis que pasar como igual. Por ejemplo, si una imagen, no le podéis pasar imágenes de 1000 píxeles y por 300 píxeles y después una de 250 por 250, como que siempre lo que tenéis que hacer es como escalar esta imagen y que los inputs sean iguales, o si no tu red va a aprender como bastante mal. Es que uno le pasa distintas cosas, e incluso puede pasar a veces que no tengáis suficientes neuronas para pasarle todos los inputs, lo cual claramente no es deseable. Entonces, pues bueno, la cantidad de... bueno. Entonces, pues hacemos como el compile, usamos un optimizador, en este caso estamos usando Adam, no se preocupen mucho de lo que es, pero puede usar Stochastic Gradient Descent o cualquier cosa acá, y definimos una función de pérdida. Como en este caso estamos tratando de predecir un valor, vamos a usar mean square error, que es como la más típica, para predecir como un valor. Entonces, primero que nada, con la red así sin entrenar, veamos cómo predice. Y como podemos ver, esa es la recta real, y esta es la recta que predice nuestra red. Claramente es bastante mala, como esta no está entrenada. Cualquier cosa, la fórmula para pasar de Celsius a Fahrenheit es el valor por 9 quintos más 32. Esa es como la fórmula. Y como pueden ver, la red sin entrenar predice bastante mal. Entonces lo que hacemos ahora, la entrenamos haciendo todo esto. Su función de pérdida en mean square error estaba a intentar adaptar los pesos, y ahí se termina de entrenar, es bastante poquitos datos. Podemos graficar después la función de pérdida, como entiende bastante rápido a cero, o sea, la red encuentra el tiro más o menos los valores que necesita para como pesos y como vallas. Y de hecho ahora podemos hacer una predicción, por ejemplo, no sé, 100 grados Celsius son 212 Fahrenheit, 211 Fahrenheit, y si ponemos 100 Celsius a Fahrenheit, podemos ver que son 212 efectivamente. Entonces nuestra red aprende bastante bien. Otra cosa interesante que podemos hacer es acá imprimir los pesos de cada una de estas capas. Y como ven, esta tiene un peso de 1.8, que sería al final casi 9 quintos. Y además tiene un bias de 32, o sea, 31.9, o sea, casi 32, que es muy parecido a la fórmula, que esta es la fórmula, que es 9 quintos más 32. Entonces, como pueden ver, esta pura neurona logró aprender que el peso era por 1.8 más 32, siempre, para esta, o sea, para pasar de Celsius a Fahrenheit. Y acá podemos graficar, ahora ya nuestra red entrenada, y como pueden ver, es bastante buena, logró predecir esta recta casi de forma perfecta. Y logró aprender básicamente la función, cómo pasar de Celsius a Fahrenheit. No sé si queda como alguna duda acá de qué es lo que hace, cómo lo hace. Creo que un poquito de la vida. ¿Sí? ¿En qué parte se me ha quedado? Si le subimos la época, mejora. Sí y no. Depende de si es que uno empieza a hacer overfitting o no. En este caso sí, es bastante buena, pero hay casos donde si es que le ponéis demasiada época se puede demorar demasiado, incluso puede llegar como a overfitear los datos, tratando de minimizar siempre esta magnitud de pérdida. Igual ahí en el ejemplo se puede ver que como con 500, 600 épocas anda como bastante bien, como que tiende a ser horizontal la línea.
Claro, como que podríamos básicamente pararlo acá. Casi siempre de repente se define un threshold como ya cuando llegué a este nivel de error para el entrenamiento, o si no empieza lo otro que se hace es como con el set de validación. Uno ve cuando ya el set de validación empieza a empeorar, es decir, para el entrenamiento y así. Son como distintas técnicas que se pueden usar. Hay una pregunta que dice, ¿cómo sabemos cómo definir cuántas capas? ¿Cómo definir cuántas capas? Es como un hiperparámetro básicamente de estas redes neuronales. Es igual, es como un problema que no hay forma estricta matemática de decir esta es la cantidad de capas que necesitáis, estas son la cantidad de neuronas que necesitáis por capa. Como que es un trabajo más o menos como al ojo, por decirlo. Entonces lo que se hace básicamente es probar distintas redes con distintas capas y ver si es que mejora o empeora o overfitea. En general, como regla, mientras más compleja sea la función, en general necesitamos más capas. Por ejemplo, no sé, o sea, modelos que predicen como, dado una pregunta, que era una respuesta en base a un texto, que sería como de reading comprehension. Estos modelos son en general como muy grandes, y mientras más grandes como que tienen mejores resultados. El problema es que hoy en día con la tecnología no podemos hacer modelos infinitamente grandes, sino como que por memoria colapsan, porque los parámetros son demasiados, y el tiempo de entrenamiento es tremendamente costoso. Entonces, como que no podemos hacer un modelo infinitamente grande para todos los problemas. Básicamente eso. Se demora mucho en entrenar, demasiados parámetros. Pero para estos problemas así chicos, como que da lo mismo si definimos una capa. De hecho, ahora podemos verlo qué pasa si es que definimos más capas. Y déjenme comentar estas cosas. Y vamos a hacer lo mismo, que vamos a entrenar un modelo, pero ahora vamos a definir con todas estas capas ocultas. Y vamos a ver si es que logra predecir mejor. Entonces, de nuevo, creamos el modelo, visualizamos el input y el output al principio, vamos a ver que es pésimo, la predicción contra el real, y entrenamos el modelo. Ahora, este es un modelo que tiene la primera capa, o sea, recibimos una neurona de input, y después mapea a 3 neuronas. Después la segunda capa oculta sería de 3 neuronas a 3 neuronas, y por último pasamos a la última capa de salida que tiene que ser de una neurona, porque queremos predecir un valor. Entonces de nuevo lo entrenamos, no sé si lo entrené, por si acaso. Comenzando el entrenamiento, modelo entrenado, ploteamos, ahora me lo pité. Y probablemente va a predecir, no, igual predice bien. Bueno, no sé por qué pasó esto de la pérdida de esta forma. Debería ser como la otra. Y podemos de nuevo imprimir el valor capa a capa. Y ahora nos va a dar estos valores. Entonces, es el valor de la capa 1. Cada uno de los pesos. Como pueden ver, ya es mucho más complejo entender qué está haciendo por detrás. Estos son los bias que le puso a cada uno. En la capa 1. Después en la capa 3, lo mismo. O sea, en la capa oculta 2, serían todos esos los pesos. Entonces, los bias por cada una. Y después en la capa de salida tenemos todos estos pesos. Y ese bias. Como pueden ver, como que claramente ahora ya no es tan comprensible la red como, ya multiplica por 1.8 y le suma 32 y listo. Sino que hace algo mucho más complejo, pero de igual forma, al hacer esta cosa bien compleja, que es difícil entenderla, logra predecir bastante bien esta función. Como una de las gracias. Ahora, la segunda gracia es que esta red no solamente pueden predecir funciones lineales, si fuera solo funciones lineales serían bastante fome, sino que también podemos predecir otro tipo de funciones, por ejemplo, cuadráticas. En este caso vamos a hacer 5x cuadrado más 5x. Y ahora sí hay José, que... ¿Puedes parar un ratito? Que hay pregunta en el chat. Y no sé El si va a ir muy optimizer. rápido, si se está entendiendo más o menos. La idea es que igual entiendan cómo usar esta librería, que es Claro. Keras, porque les puede servir para después. El optimizer básicamente, que es lo que usamos para optimizar esta función, se puede usar, por ejemplo, más abajo, si no me equivoco. Creo que usé Stochastic Gradient Descent. Claro, acá usé Stochastic Gradient Descent, que es el que ustedes usan, o el que ustedes saben. En el primer caso es Adam, que es otro optimizador nomás, que también se usa bastante. Pero simplemente es como un hiperparámetro. O sea, si después se van a
a la documentación de TensorFlow, buscan TensorFlow Optimizers, ahí le van a salir todos los distintos optimizadores que le pueden poner a la red. Es como un hiperparámetro más que se les pasa a esta red. No sé si quedó claro. Y me perdí el entrenamiento, cómo lo hacen y de dónde salieron los datos. Acá. ¿Esto? O sea, estos son los datos que le pasamos al final. Tenemos un array de Celsius, un array de resultados. O sea, este lo pueden ver como su X y su Y. Cosa de que quiero mapear de X e Y. Y se hace con esto. Aquí cuando hacemos fit, se fijan que esta función recibe el X, recibe el Y, y la cantidad de épocas con la que la queremos entrenar. En este caso son 1000 épocas. ¿Por qué hace tantas iteraciones? Definió 1000 como número, la verdad, estándar. Ahí tienen que ver ustedes, normalmente se ve si es que su modelo está overfiteando o no, y se compara con un test de validación. En general, como para ver esto de la época, ver cómo cambia la loss function con respecto a eso. Algo Igual que ahí les en el quería... gráfico, ¿Mm? dale, Dale, dale Benny. nomás. Que en el gráfico igual se ve que 1000 son muchas, porque la Claro. loss function como que ya ahí está plana. Este no sé por qué me lo Podrían cliqué. ser menos. En el Pero anterior bueno, estaba más bonita. sí, Lo que les quería comentar también es que, claro, aquí esto entiendan igual que es como simplemente a modo más pedagógico y expositivo que les estamos mostrando como estos casos, porque, claro, la función de Celsius a Fahrenheit tiene una función como definida. Hay una fórmula clara que nosotros conocemos y por eso estamos usando este modelo básicamente ¿cómo se llama? Para que sepan que está bien, para que sepan que se aproxima a la respuesta. Pero en un contexto real, supongamos que, no sé, pues tenemos fotografías de perros y gatos, que es el típico ejemplo. No hay una función que te diga como a partir de tales características de una imagen, yo sé que esto es un perro, yo sé que esto es un gato. No hay como tal una función exacta que sea general y que sirva para cualquier caso. Esas son cosas que nuestro cerebro tiene mucha capacidad para reconocer patrones, reconocer figuras, reconocer cosas de ese estilo, pero claro, no existe una función que yo diga como, el píxel de la izquierda a la derecha por 3 más, no hay como una... Entonces, en este caso, claro, la red aprende muy rápido el comportamiento de la función, entonces usar deep learning, que es empezarle a meter capas ocultas para una función que es como 9 quintos más algo, no es una tontera, ¿ya? Pero es simplemente para que vean cómo se puede hacer, ¿ya? No es como que realmente necesitemos ponerle 3 capas ocultas para eso, ¿ya? Entonces, claro. eso es más que nada. Y tampoco necesitamos 1000 épocas. Yo creo que a esto le ponéis 10 y va a funcionar. Yo creo que con 10 ya te va a tirar así un 99% de accuracy. Pero eso, ¿Por qué habíamos escogido 3 neuronas para las capas en base a que esa decisión? No era pega de la red saber cuántos parámetros influyen. No, o sea, básicamente cuando uno crea esta red, uno define como cuántas neuronas queréis tener por capas. Esa es como pega de uno, son como los hiperparámetros, no sé si ya audicioné en Decision Tree, por decirte, es pega tuyo decir cuánto querí que este tree, no sé, tenga máxima profundidad. De la misma forma que es pega tuya, básicamente definir cuántas capas ponís, cuántas neuronas ponís por capa. Y como les digo, no existe una fórmula matemática que te diga como ya dado esto, tenéis que poner todas estas capas, todas estas neuronas por capa, sino que se hizo muchísimo por trial y error nomás. O sea, iban probando hasta que de repente alguna dio más resultados. Y en general, mientras más compleja la función, mayor cantidad de neuronas y capas, mejor. Como mejor resultado. Como vamos a ver ahora, mira. Ahora les voy a mostrar una función no lineal. No sé si ya quedaron todas las dudas resultados del otro. Pero esta es la parte un poco más interesante. Y nuevamente acá definimos, como les dije, una función x, que es lo que hacemos agarrar valor entre 0 y 5, con step 0.1. Y definimos el y, que va a ser 5x² más 5x. Sería divertido crear una red neuronal
que determinen cuántas capas debe tener una red neuronal. Podría ser así, problemas más, más combinados a futuro. Pero igual todo Sí. depende del contexto del problema y de mil cosas. Igual, algo que les hizo harto énfasis el profe en clase es que las neuronas no son parámetros, son como los resultados intermedios nomás. Entonces, no los ajusta la red de por sí, nosotros se los tenemos que dar. Al menos las versiones Claro. que vemos nosotros. Probablemente hay algo más complejo, como dice Fernando, que hay versiones que intentan eso. Así como se crea después Skynet y cosas más raras. Ya, pues, entonces acá definimos el modelo. Entonces, para definir un modelo en Keras, simplemente definimos un modelo secuencial. Secuencial es simplemente que avanzando capa por capa de forma más o menos como una línea. No se preocupen mucho por eso. Y también podemos como agregar las capas así. Entonces ponemos model.add, una capa densa. Densa es porque está fully connected, o sea que tiene conexiones con todos lados. Hay otro tipo de capas que son como convolucionales, pero ya eso se escapa del scope de este curso, así que tampoco se preocupen mucho. Creo que siempre van a tener que usar densa usted. Definimos el número de neuronas y definimos una función de activación, en este caso el reloj. Pronto, ¿no? Y de nuevo lo mismo, definimos cuánto es la dimensión de input. En este caso, nuevamente, entra un valor y va a salir un valor. Entonces el input dim es 1 y la última capa tiene que ser de 1. Entonces acá agregamos dos capas densas, una de 50 neuronas, una de 30, de nuevo hasta 100% lo hice al azar, no se preocupen de nada. Definimos el training, un stochastic gradient descent, como pueden ver el learning rate es bastante bajo, 0. Y esto es lo que suele pasar, como el learning rate se usa bastante bajo, si no, ahí vamos a ver qué pasa cuando definimos un learning rate muy malo. Y de nuevamente hacemos lo mismo, hacemos model.compile, le decimos tu función de pérdida va a ser loss, y tu optimizador va a ser stochastic gradient descent, que lo definimos acá. Es un stochastic gradient descent con learning rate tanto, lo único que hicimos. Y nuevamente hacemos el fit, x, y, durante 1000 épocas, verbos false para que no nos imprima los resultados, y que prediga. Y como pueden ver, esta se demora un poco más, son más datos y más complicada la red, y algo logra hacer esta función no lineal. Pero como pueden ver, no es tan buena, como que es una línea así muy poco curva, como que no logra hacer una curva tan bonita. Pero a esta misma red, por ejemplo acá, creé la misma red, solamente que ahora le puse todas estas capas densas entre medio. Al principio teníamos simplemente 3, y ahora le agregué más capas, es todo lo que hice, donde le hice copy-paste a esta línea varias veces, y como pueden ver, ahora sí logra aprender esta función cuadrática, ojalá que me funcione, como que logra aprender esta función cuadrática un poco mejor. No sé por qué ahora salió más fita de la pasada, a ver si le saco una. Y como les digo, esto es como más que nada trial y error, como se ven ahí, onda, logra ajustarse muchísimo mejor a la función cuadrática, perdón, el primer parámetro de la función dense, que era esta o esta. Ese parámetro es como la cantidad de neuronas, básicamente. Entonces, una capa densa que recibe un input, o sea, un número, y mapea 50 neuronas, como de 1 pasa a 50 acá en la primera fila. Eso. Después de 50 pasa a 30 y así, etcétera, etcétera, etcétera. Ya bueno, otra cosa que pueden notar es, por ejemplo, si el learning rate se lo pongo malo, por ejemplo, muy alto, esto es lo que pasa. Y que el modelo básicamente no va a aprender nada, o ni siquiera predijo. No sé por qué. Aquí se le usa demasiado. A ver, 0.01. Este problema, como que el learning rate es bastante clave como definirlo bien, porque si no puede pasar esto. Se fijan que acá mi modelo no aprendió nada. ¿Y por qué pasa eso? Es porque al momento de tratar de llegar al mínimo, como que va rebotando por todos lados y no logra encontrar este como mínimo, sino como que salta muy bruscamente, entonces muy inestable este modelo. Por eso el learning rate es clave definirlo bien, y normalmente un valor como bien bajo suele dar buenos resultados, especialmente ahora porque lo estoy entrando en 1000 épocas, que son demasiadas épocas. Ahí fue demasiado bajo,
si lo corro con S, creo que debería ser un poco mejor. Y ahí es como el learning rate ideal. Pero así es como se define esto. ¿Alguna duda? Ahora, por ahora. ¿Queda claro? Así como se definen funciones de activación capa a capa, en este caso se pura relu, y al final una lineal. Y eso. Lo último que quería mostrarle era quizá esto, de que también existe una función flatten, que yo creo que en su tarea la hay que usar, pero lo que se hace normalmente es que se define un modelo, entonces definimos un modelo, agregamos una primera capa densa, pero si se fijan ahora el input shape no es un puro valor, sino que es como una matriz, sería una matriz de 3 por 2. Entonces como que ya tiene varias dimensiones este input, que probablemente después en la tarea a usted les va a tocar hacer algo parecido. Que va a ser como probablemente una imagen, entonces va a ser como 256 por 256, y cada una de estas va a tener 3 valores, RGB, y ahí van a tener un input shape de esta forma. Entonces, la gracia es que si tenemos input shapes así, y nosotros queremos mapear al final, normalmente a clasificar, por ejemplo, si es perro o gato, queremos no que sea una matriz, sino que nos dé 2 valores nomás. Entonces, lo que hacemos es ya agregamos la primera capa, con ese input shape, 16 neuronas, filo, le agregamos que tiene activación relu, y antes de llegar al final, se hace esto, que es un flatten. Y este flatten lo que hace es como esta matriz, porque ahora la neurona va a ser como unos cubos, por decirlo, que estos cubos los aplane a básicamente una pura línea, de tal forma que podamos después predecir resultados, por ejemplo, no sé, es perro, gato, vaca o caballo. ¿Se fijan? Que voy a necesitar cuatro neuronas nomás al final, y quiero pasar de como una matriz a básicamente una línea para poder predecir cómo estas 4 resultados, ¿no? Fernando, ¿queréis comentar algo? Perdón. Sí, es que, o sea, algunas cosas que quiero comentar, porque mira, lo más importante es que para lo que queda del curso, y bueno, también para que aprendan bien, es que si van experimentando harto con estas redes sencillas, porque en verdad, quieras, que viene con TensorFlow y todo eso, es como una interfaz súper sencilla para trabajar con redes neuronales, ¿ya? Hay otra que es bien común, que se llama PyTorch, pero esa es un poquito más compleja, te deja manipular más las cosas, y por lo mismo podéis conseguir mejores resultados generalmente, pero la barrera de entrada es un poco más alta, ¿ya? Entonces, por ahí también preguntaban si la cantidad de neuronas por cada para learning rate y todo eso es como a ensayo de error. Sí, no, o sea, no es como que tú pongas un while true o un while algo y empecé a poner como random.random o random.random y a probar, no. Sino que es como que tú partes más o menos, a ver, siempre hay como, a ver, ¿cómo decirlo? Es que generalmente de las áreas en las que ustedes pueden querer investigar, ya van a ver como papers al respecto, donde hayan gente que haya probado cierta arquitectura en sus neuronas, o sea, en sus redes neuronales, y te va a decir, por ejemplo, mira, nosotros hemos probado con una estructura de 5 capas ocultas, donde estas tienen en general entre 80 y 200 neuronas, por ejemplo, del tipo densa y cosas así, y como que uno parte por ahí investigando. Ese es como el primer approach. Y el segundo approach es ya como, ya, tú empiezas a poner algunos valores, y lo que tienes que, eso lo vamos a ir mandando pronto en alguna cápsula probablemente, porque no me acuerdo el comando exacto, pero TensorFlow tiene una cosa que se llama, es como un monitor, ¿ya? Y ese monitor te permite ver cómo, por ejemplo, evoluciona lo que mostraba José ahí arriba de la función de pérdida. Ya, te permite ver eso, pero como en runtime, ¿ya? Entonces, la idea es que ustedes vayan a ir viendo, por ejemplo, cómo va variando la accuracy, cómo va variando la función de pérdida, y claro, ahí uno va reduciendo, por ejemplo, el número de épocas cuando se estanca, lo mismo con el accuracy, vas cambiando parámetros si ves que le está... Un ejemplo típico de overfitting es cuando te va subiendo la accuracy, pero por ejemplo la función de pérdida a lo mejor como que empieza
a irse, o cuando los datos se sobreajustan como de una manera que es casi como que se aprendió de memoria, pero claro, como que parten con cierto acercamiento genérico, pero después tienen que ir probando y ahí es donde le aumentan un poco, le quitan un poco de neurona y van viendo, monitoreando cómo varían los resultados. Pero claro, de cierta forma, lo que haces tú es muy similar a lo que hace el proceso de descenso gradiente, pero como en una versión humana. Es como, ya, vi que en esta dirección me están mejorando los resultados. Entonces, por ejemplo, vi que si le puse 10 neuronas más, me mejoraron un poco los resultados, ya pongámosle 20. Y entonces le pones 20 y ves que siguen mejorando los resultados, que la función de pérdida sigue teniendo un buen comportamiento, ya pongámosle 30. Y de repente la función de pérdida se disparó, ya no, me pasé. Y como que ahí te vas manteniendo como en ese sentido. No sé si se entiende la idea que quiero comentar, que Juanpa había preguntado. Como que no es literalmente como empezar a poner valores al azar, ¿ya? Es como que tienes que ver en qué dirección tus resultados empiezan a mejorar. Claro. Y el último ejemplo que nos trajo José, que era como cuando vi una matriz. Está acá el flatten, ¿o no? Nada, básicamente era para explicarles que probablemente en el futuro no van a recibir inputs, por ejemplo, de una dimensión así nomás, sino que van a recibir inputs que son como de 2 dimensiones, como este sería 3×2, en este caso, que sería como una matriz de input. Por ejemplo, si es una foto, como les decía antes, podría ser como 256 por 256 y por 3 valores acá. Y lo que busco yo es predecir, por ejemplo, una clase. Entonces, acá cuando uno agregue capas, al final, cuando ya busquen entrar ya a la clasificación directa, se fijan que según el PowerPoint, por ejemplo, acá, quiero tener como un puro vector de resultados, como si es 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, este número acá. Entonces lo que se hace es como esta función flatten, que básicamente lo que hace es como esta matriz la aplana a que sea un puro vector así, de 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Es simplemente para que después les calcen como los números entre capas. No, que eso. No sé si quedó claro. Ya, buenísimo. Y como que, bueno, eso es más que nada el demo. Queríamos mostrarles cómo se pueden definir así modelos en Keras, que simplemente uno puede poner como definir un modelo, le vaya agregando capa por capa por capa por capa, etcétera, etcétera, etcétera. Al final tienes que agregar una última capa y podéis cambiarle la activación y varios otros hiperparámetros. Ahí tendrían que ir como la augmentación. En general, la activación y el número de neuronas son los que más van a jugar. Y no sé si quedó todo eso claro. Yo lo otro también que le iba a comentar es que por ahora puede parecer un poco arte magia, porque ¿cómo se llama? Los datos están muy precisos, ¿ya? Son datos que se calcularon con forma exacta, pero la idea es que ustedes después vayan, por ejemplo, generen, que si yo, NumPy tiene como varias funciones para generar cosas de distribuciones, ¿ya? Por ejemplo, pueden generar como los típicos datos con los que a lo mejor más de uno está sufriendo en Stochastic, con Poisson o cosas así, y esos mismos modelos los pueden intentar predecir también, como hacer un ajuste a ese tipo de modelos. Pueden usar también con variables categóricas donde a lo mejor las clasificaciones o las curvas que vayamos a hacer no son exactas, pero se acercan bastante a lo que uno esperaría. Y claro, lo importante aquí también es entender que cuando tus datos son simplemente números, puede parecer sencillo. El problema viene cuando hay cosas del mundo real que no son directamente representables como números y tenemos que empezar a jugar, ¿ya? Por ejemplo, lenguaje natural, sonido, imágenes, ese tipo de cosas. No sé si alguien se la juega o diría como mira, preguntan si eso se ve en otros ramos. Sí, no. Este semestre estamos haciendo todo lo posible para que en su tarea 4, la última,
jueguen con ese tipo de cosas, jueguen con imágenes. Pero no, o sea, la idea es que no les dé miedo porque no los vamos a soltar como a la vida, ¿ya? Sino que los vamos a guiar igual como en lo que tienen que hacer. Pero básicamente es la idea porque muchos de ustedes a lo mejor van a querer salir y algún día van a querer hacer su propia red que pueda clasificar, no sé, imágenes, pero si nosotros les damos todo también, no van a poder replicarlo, ¿ya? Entonces, ese es el tema. Pero claro, lo que quería llegar en el fondo es que la imagen, el lenguaje natural y todo ese tipo de cosas no son directamente representables. Hay técnicas de ingeniería de features que nos dicen cómo representar el lenguaje natural, por ejemplo, las típicas de Bying, de sacar como la frecuencia de las palabras, pero ahí también entran otras complicaciones que es quitar conectores, por ejemplo, que no tienen ningún tipo de valor, quitar conjugaciones de un verbo, por ejemplo, ir y fui, a lo mejor es lo mismo, ¿ya? O cantar y cantando es lo mismo. Entonces, claro, esa es la idea y finalmente esa es la parte más compleja de todo esto, ¿ya? Entonces, como que cuando ya tengan el modelo en general, esa va a ser la última etapa, la primera, y me imagino que lo deben estar viendo ahora en la tarea 3, o sea, todo lo complicado es lo previo a compilar el modelo. Así que eso. Prontamente esperamos ir enviándoles cápsulas donde van a empezar a ver algunas cosas que vamos a trabajar en la tarea 4. No puedo spoilear porque a ver si lo aceptan o no, pero la idea es que sea bien entretenido. Así que eso. Eso. Bueno, no sé si quedan dudas, pero para terminar también queríamos mostrarle un poco como la motivación que hay detrás de esto, o sea, como motivarlo a que igual son cosas interesantes. Por ejemplo, en el ramo Deep Learning, bueno, acá se van a meter de lleno en esta red profunda y clasificación de imágenes, etcétera, etcétera. Y acá es como una tarea que me tocó a mí hacer, la verdad, que bueno, la primera tarea era predecir flores. Lo que se hace comúnmente en este tipo de tareas es que uno agarra redes ya hechas. Por ejemplo, yo acá agarré ResNet 50, que es una red que hizo alguien, o sea, una compañía, no me acuerdo bien quién, que básicamente entrenó estas redes con millones de imágenes, y así entrenó los pesos. Esto era lo que vieron en clase del Transfer Learning, como que esta red ya sabe predecir imágenes. El problema es que no sabe cómo exactamente las imágenes que yo quiero predecir. Por ejemplo, sabe predecir entre perro y gato, pero no sabe predecir entre los distintos tipos de flores, cosa que era como la tarea que buscábamos nosotros hacer. Entonces lo que uno hace es que uno se baja esta red con los pesos ya entrenados, cosa de no tener que entrenarla 100% de cero, sino que tener que simplemente hacerle se me olvidó la palabra, pero como entrenarla al final no, un fine tuning, así se llama. Como que uno le entrena al final nomás para la tarea que uno quiere, con los pesos ya previamente entrenados. Y mira, si quieren ver la estructura de la red, es toda esta. Parte esa es la primera capa y todas estas son capas. Si se fijan, es una red gigante. Por eso se llama Deep Learning esto, porque al final son redes tremendamente profundas con millones de parámetros. No sé si por ahí tenía impresa la cantidad de parámetros, pero eran del orden de los millones. Entonces, básicamente eso es lo que hacían. Acá era como una tarea media chora, como ver qué era lo que veía cada capa. Como son imágenes bien trippy, la verdad. Y después lo que hacíamos era, claro, estos son para entrenarlo, no más filo. Y lo que hacíamos era entrenarlo con un dataset de flores, en nuestro caso. Y acá la entrenábamos, veíamos cómo va cambiando la accuracy y la loss, época a época. Y si pueden ver en el gráfico, que lo tenía acá abajo, esta es bastante rápida, básicamente como en la época 8 ya es bastante buena y en la época ya 20 es buenísimo. Lo mismo con la accuracy. Y como pueden ver, onda, si ahora le pasamos imágenes, por ejemplo, estas eran algunas del set de entrenamiento, le pasamos esta flor y le decíamos el ground truth es Canna Lily, y después esta lograba predecir Canna Lily. Lo mismo con Blanket Flower, lograba predecir así que era cada flor, lo cual lo encontré bastante interesante. El ramo de Deep Learning creo que no está en ninguna malla. Yo la verdad lo tomé al principio por interesado, pero después vi que me servía para título, así que me salvé en ese sentido. Creo que es de Magister. O sea, si no me ¿es equivoco. 3000?
¿o no? Sí, es 3000. Ah, bacán, gracias. 3000. Ya está. Pues como también está reconocimiento de patrones, yo ese no lo he tomado, pero ese sí creo que le sirve como lectivo de minor de Data Science, por los que le interesan. Igual el reconocimiento de patrones se ve algo de redes neuronales, pero muy chico. Lo que más se ve es como preprocesamiento de imágenes, que igual es súper importante para poder entrenar una red neuronal. Como decía Fernando, es como la mitad del trabajo es eso. O sea, si sacáis mal tus características de la imagen, te va a predecir mal. Y hay onda patrones para construir redes que entrenen parámetros para clasificar tipo específico. ¿A qué te refieres con la pregunta, Juanpa? O sea, como que hayan formas, como estrategias o específicas para construir redes que, ponte tú, clasifiquen fotos, otras que clasifiquen como lenguaje humano, o Claro, o sea, Em, más que la red en sí, el preprocesamiento es el que hay como técnicas específicas para fotos y claro. dependiendo del tipo de foto también. ah, No, no pero sé no, si, no no sé si cacho muy puede ser, bien, José. no cacho muy bien ¿Cómo? cuando dice preprocesamiento, como a qué parte de como de la construcción de la red te refieres. Ah, Es ya, que, es que eso es como antes de que construyes tu red, la idea es que tú tomes las imágenes y, no sé, pues si queréis clasificar monedas, fotos de monedas, eh, no siempre se usa como la foto en bruto, lo que así es como sacar características que te pueden interesar para esa clasificación en particular. Entonces, por ejemplo, para monedas, a lo mejor te interesa el tamaño de la moneda para poder distinguirla. Y a lo mejor no Ah, te interesa la posición de la moneda dentro de la foto, entonces la idea es que no tomes características que sean respecto a la posición de la moneda en la foto, pero sí del tamaño, del color o cosas así. ya, ya, ya. Ahí sí hay técnicas como para sacar características de la foto y te salen así como matrices gigantes a partir de una foto y como digo, eso igual es la mitad del trabajo, porque si entrenáis con características de posición, tu clasificador, por muy bueno que sea, te va a clasificar mal igual, ¿cachai? Ya, ya, bacán. Gracias. eso, de hecho, a ver, voy a comentar un poco, porque lo más probable es que lo vaya a tener que comentar igual la próxima semana, pero lo que dice Bernie es como cierto, o sea, el tema de el preprocesamiento de la imagen es lo más relevante porque si yo, por ejemplo, a ver, lo que vamos a ver luego probablemente, es el tema de, José, ¿puedes subir un poquitito donde tenéis como lo que veía cada capa? Vaya, está acá. Sí. Ya, eso que está ahí no es coincidencia, ya no son cosas que pasen como porque sí. Lo que pasa es que estas matrices que trabajan con imágenes trabajan con un tipo de proceso que se llaman convoluciones. Ya, las convoluciones básicamente, muy básicamente, lo que hacen es hacer ciertas operaciones matriciales entre los píxeles de una imagen que te permiten extraer como ciertos patrones relevantes de ella. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, bueno, ahí van a ver, pero hay temas de kernel, ya que básicamente el cómo uno trabaja el kernel te permite extraer ciertas características y eliminar otras. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, hay kernels que si yo hago la convolución con ese kernel, lo que va a pasar es que, por ejemplo, la imagen me la va a tirar solamente con los ejes, que esa convolución es de las más relevantes en cómo se llama, en procesamiento de imágenes, porque los ejes finalmente lo que nos permiten es entender una imagen, lo que se ve en una imagen como forma y no como conjuntos separados de píxeles, ¿ya? Y eso es muy importante porque un píxel en una imagen por sí solo no tiene valor. No sé si se entiende lo que voy con eso. O sea, si yo te paso, por ejemplo, Juanpa, un píxel de una foto, tú no me podrías decir nada, ¿cachai? Pero a lo mejor si te paso un subconjunto de un cuadradito de píxeles, a lo mejor ya podía empezar a ver una forma, ¿ya? Entonces, lo que hacen las convoluciones, lo que están haciendo aquí es, por ejemplo, esa que se ve como azul y negro, probablemente, no la juego, o sea, no podría decirlo, bueno, estudiar el modelo la acabé de ver, pero probablemente lo que está haciendo esa convolución es reconocer ejes que están como en diagonal, de arriba a la izquierda hacia abajo a la derecha, y que están más en los bordes, como lo que vendría siendo el background de la imagen, más que lo que está como central, ¿ya? Y como que hay mucha
muchas convoluciones que sacan ejes para un lado, ejes para otro, ejes verticales, ejes horizontales, y todas esas cosas se convierten en datos que pasan después a otra capa, y otra capa los reconoce, los vuelve a procesar, y todo eso es para al final tirarte un output que diga, es una rosa, es un tulipán, es un, no sé, ¿cachai? Y eso lo vamos a ver, de hecho. Vamos a Mucho. intentarlo. No sé si tenía. Sí, pero hice lo mismo, eso de ver las imágenes, lo he hecho con ResNet ya entrenado. Como les dije, ResNet fue entrenado creo que para presidente perro, gato, etcétera, etcétera, etcétera. Y claro, como decía Fernando, probablemente esta red de acá trata de predecir, no sé. Ay, no. Se cayó de nuevo. Se cae como justo en la mejor parte. Igual si los hacemos trabajar con imágenes para la próxima tarea, obviamente va a ser súper guiado porque no, la idea no es, en el ramo no se ve esto, entonces No, sí. la idea no es complicarlos tampoco, para que no se asusten. Probablemente si lo hacemos trabajar con eso, que es la idea, les vamos a decir más o menos como qué hacer o qué significa cada cosa. Claro. Perdónenme, se me ha cortado antes. Pero acá básicamente es la misma red, como las mismas imágenes de acá arriba. O sea, como esas de que buscan patrones, pero ahora entrenadas, fine-tunadas para flores. Si se fijan, son mucho más como parecía a pétalos o cosas Claro. así, o colores. Entonces, como que ahí se puede ver como la diferencia entre qué está viendo esta red más o menos, cuando está fine-tunada a flores y cuando está hecha como para ResNet normal. Que ResNet normal intenta buscar, no sé, perro, gato. Entonces, eso pueden ser distintos patrones que le sirven a ellos, a la red, para encontrar perros, gatos, cosas así. Sí, y lo que no sé si lo mencioné, pero que era lo que quería llegar con el tema de las convoluciones, y creo que no lo mencioné, es que finalmente el reconocer patrones en una imagen es lo más importante, porque es lo que a nosotros nos permite si yo le muestro, por ejemplo, a usted una foto donde aparece una flor en la orilla, donde aparece una flor al medio, donde aparece una flor dada vuelta, donde aparece una flor en blanco y negro, donde aparece una flor, qué sé yo, marchitada, ustedes saben que es una flor. Y ustedes saben que una flor, no necesariamente por el color, no necesariamente por dónde está en la imagen, no necesariamente por lo que hay atrás, sino que saben que una flor, porque tiene forma de una flor. Así de sencillo. Entonces, ustedes no reconocen ni la posición donde está, ni los colores, ni esa es la información, no es la que ustedes usan para hacerse algo en una flor. Ustedes ocupan los patrones, el tema de la forma de los pétalos, como el que tenga un tallo quizás. Y eso es lo que finalmente hacen las convoluciones, como que extraer ese tipo de información. Cuando yo digo que extraen ejes, se refiere como a las líneas, los trazos de una imagen. Claro, Y eso, pues, la idea es que podamos trabajar con eso y ojalá. Claro. Y puedan sí, tener como más... hoy lo sabremos. Así mismo. Bueno, otra tarea que les quería mostrar que también la encontré bastante chora era esta red. Esta red ya una que existe, nuevamente ya la entrenaron otra gente, son redes gigantes con millones de imágenes, y que la gracia era como que lograba ponerle cajitas alrededor de los distintos objetos. Por ejemplo, ahí encuentra que es un horno, esto es un refrigerador. Como pueden ver, igual es bastante impresionante lo que pueden lograr hacer estas redes. Y nuestro objetivo en este caso era reconocer dónde hay mapaches. Entonces después le pasaba yo una foto de un mapache y ahí me ponía una cajita de acá hay un mapache. Y esas son otras. Cosas como bien choras que pueden hacer esta red. y como eso. Bueno, por último, también ya en la última tarea era como ya enseñarle a jugar una red. Le teníamos que enseñar a jugar un juego que se llama Enduro, que es como... que es como así. Esa es la idea del juego, es como uno va en un auto y uno tiene que esquivar al otro auto y avanzar lo más posible. Esto ya son otras técnicas de aprendizaje, así que esto no lo van a alcanzar a ver, creo. Pero también era como bastante choro ver al final cómo tu red lograba como aprender, si bien no era perfecta, lograba como ahí esquivarse auto y avanzar, lo cual era como bastante, o sea, cuando ya llegué a estos resultados era bastante bacán, ver como, oh, efectivamente mi red logró aprender a jugar este juego de enduro y esquivarse auto.
Era onda, muy entretenido. Pero esta red sí que se demoran años en entrenarse. Onda, tenía que estar como 3 noches distintas, porque Colab me echaba, tenía que estar ahí entrenando a la red. Tenéis que ir Sí, como eso guardando. probablemente les vaya a pasar en la tarea 4, así que por favor trabajen con tiempo en esa tarea y no entren en desesperación, porque ya tenemos la experiencia de 80 issues con Colab me echó, ayuda. Así que por favor trabajen con tiempo y no caigan en la desesperación en la tarea 4. En la tarea Claro. 3 no lo deberían necesitar. ¿A qué te referís como que collab mecho? Es Y que Colab te permite usar una GPU, ¿cachai? Colab es como que tú, cuando compilas las cosas en Colab, no las estás compilando en tu computador, sino que tú le estás mandando como el código, por decirlo de alguna forma, a Google, y Google tiene como computadores en sus servidores, y ellos los compilan, ¿cachai? ¿Qué es lo que pasa? Que cuando tú trabajas con procesamiento de imagen o tareas más avanzadas, la GPU, que es la gráfica, tiene como ciertos núcleos que ayudan a acelerar, bueno, ese es el término, aceleramiento de hardware, ayudan a acelerar los cálculos, ¿cachai? Entonces, la GPU es súper cara, y sobre todo ahora con el tema de la pandemia están súper inflados los precios. Entonces, cuando tú le pones a tu Colab que use GPU, te la prestan por un rato, ¿cachai? Y después tenés que esperar no sé cuántas horas para que te la vuelvan a prestar, ¿cachai? Entonces, como que, no sé, de repente como que están en la mitad de la ejecución y Colab lo echa y tienen que esperar a correr todo de nuevo y cosas así, pero... ¿Y por qué no Ahora, podemos ocupar desde onda, donde tú, sorry, no sé si es desde donde tu visual, no, usar ¿de Python Python Notebook directamente? No, no, en vez de ocupar collab O sea, es que Colab y usar es... la de No sé nosotros, si no. entendí muy bien la Como, pregunta, pero como ocupar local, ¿cachai? No como... claro, es que Colab corre un UPython Notebook en Colab y UPython Notebook tú lo puedes correr local. Ahora, se puede configurar para que tu UPython Notebook local use la GPU, pero no es para nada trivial. No es para Ya, nada trivial perfecto. ese proceso. No es como que haya una opción que diga habilitar GPU, tú la clicas y listo. Debería, pero no está. ¿Cachai? Entonces, no es como tan así de aprieto una opción y chao. Eso es más engorroso, sí. Sí. Y aparte, Colab lo bueno que tiene es que tiene GPU bastante potente, lo cual no es cierto como para la mayoría de los casos, así que uno tenga un computador gamer así, que tenga una GPU, no sé, GTX TI 1080, va a ser difícil como entrenar estos modelos, porque realmente son modelos muy grandes que requieren demasiada memoria. Entonces, realmente la memoria de tu GPU no va a dar, o quizás va a ser todavía más lenta. Por eso usamos Colab básicamente para tener la opción de poder usar estas GPU en la nube, que son GPU bastante potentes, como hechas específicamente para este tipo de tareas. Sí, Y sin porfa, no se GPU, pongan a pagar. No se pongan a pagar porque hay gente sí. que semestres anteriores cayó en desesperación y se puso a pagar la membresía de Colab y... No, por favor. En Deep Learning también pasa harto que gente entra en desesperación y pagando Colab Plus. Pero Pero sí, si lo hacen con tiempo, igual los modelos se pueden guardar entre épocas, ¿cachai? Entonces, como que si es que vais en la época 15, lo dejáis corriendo, no sé, en la noche, y le podéis decir que al final de cada época te guarde el modelo, cosa que después cuando partáis no tengáis que partir de cero, ¿no? ahí preguntaron algo en el chat de que lo encuentro bien importante para terminar, es que si te echan pierdes el progreso, ya, sí, pero ya a cierta altura uno desarrolla ciertas habilidades de improvisación, que es que, por ejemplo, cuando lograste entrenar un modelo bueno, lo que podías hacer, que se ven avanzadas, si no me equivoco, es primero, bueno, PyTorch tiene ahí para guardar un modelo, pero también, por ejemplo, una versión básica es guardarlo en Pickle. Claro, Eso es súper sencillo, pueden guardar el modelo en Pickle y su modelo ya va a venir entrenado y todo eso. Eso yo encuentro que si logran, por ejemplo, entrenar un modelo que ya funciona bien y quieran hacer el resto de, por ejemplo, las actividades de la tarea, lo pueden guardar en un archivo Pickle, lo pueden guardar en lo que sea que se les ocurra. O sea, como ustedes encuentren la forma
de guardarlo. Claro. ¿ya? Pero esa es como una versión sencilla. Entonces después ustedes comentan las celdas que ¿cómo se llama? Que entrenan, que compilan, que bla, 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 y cargan directamente el modelo que ya está entrenado y siguen con lo que falta, ¿no? ¿Ya? Claro. Igual para mi caso, por ejemplo, este de las flores, si no me equivoco, tampoco se me demoraba tanto. Este lo podía hacer durante el día. Si se fijan, eran 23 minutos en el primero y después como 2 minutos en cada una de las 20 épocas. Era como una hora, no es tanto tiempo tampoco. Pero sí, la idea es que como que ojalá entre el modelo, lo vayan guardando y después de eso, o sea, poder guardarlo para poder hacer la actividad y les queden como con los mismos resultados. Cosa que no tengan que volver a correrlo, les cambien los resultados, tengan que volver a escribir y como que se torne medio tedioso esto. Así que si es que logran como hacerlo a una, ojalá escribir los resultados y filo, dejarlo en correo hasta ahí nomás. Bueno, era como eso más que nada esta ayudantía, ojalá que le haya gustado. Como que red neuronal es algo súper entretenido, puede hacer muchas cosas. Es una herramienta bastante poderosa hoy en día, como que encuentro súper interesante en verdad las cosas que puede hacer y los dejado motivados, ojalá para no sé si quieren investigar más o algo así. Bienvenido. El video que les subió el profe de Three Blue and Brown, si no me equivoco que se llama, los de Neural Networks. Creo que esta playlist es súper buena, explica muy bien cómo desde la base hasta lo más general de cómo funciona esta red, para que no crean que es tan mágico todo lo que hacen detrás de esta red al aprender, sino que tiene una forma más matemática. Y pueden ver estos videos si es que a alguno le interesan, como que explican un poco más de como por detrás de qué son estas redes, cómo funcionan, y es súper interesante y creo que les quedaría ahí muchísimo más claro. Sí. Ahí, Sí, no. bueno, recuerden que hay control igual, por si acaso, supongo que es evidente, pero por si acaso. No, la tarea 4 no debería ser difícil, puede ser difícil como desde lejos, pero desde cerca no debería ser difícil porque nuestra intención es guiarlo. O sea, la intención detrás de la tarea 4 es que ustedes entiendan lo que se hizo y ustedes puedan algún día replicarlo. ¿Ya? No es como que realmente entiendan a la perfección la convolución y que sean como expertos en precisamente magia, sino que puedan como entender los pasos chicos que se hacen y poder replicarlo después. Esa es la intención. Y para que se motiven también. Sí, para que se motiven. Después van a ver que cuando... Confíen en nosotros. Sí. Después pueden ver ahí cuando les funcione la red. Eso es como bastante emocionante. O sea, yo no estaba bastante emocionante como, oh, efectivamente esta red funciona, logran predecir flores. De hecho, en la de flores, como que yo le pasé fotos mías, o sea, le dije a mi hermana si que tenía algunas fotos de flores y qué flores eran, y me dijo y las lograba predecir también y lo encontré como sorprendente, muy sorprendente. Sí, Y ojalá les pase lo mismo. hubiéramos tenido un poquito más de tiempo y hubiéramos hecho un clasificador en tiempo real, pero vamos a estar tan justos con los tiempos que no. Pero bueno, ya será para alguna otra vez. Sí. Ya. Bueno, eso, no sé.